Vamos de inmediato entonces a conocer qué ocurre en el mundo. El informe completo de Alejandra Martínez a esta hora. Gracias, William, un gusto acompañarte, al igual que ustedes que nos sintoniza a esta hora. Para mí es un gusto poderles informar de estas noticias. Una cumbre extraordinaria de la eurozona examinará su respuesta al no de los griegos a nuevas medidas de austeridad, a la vez que se esperan las propuestas de Atenas. Europa está dividida en dos frentes. Alemania lidera un bloque que plantea una línea dura con Atenas, incluso su salida de la Unión Monetaria en algunos casos. Francia, por su parte, representa una postura más conciliadora. Mientras tanto, en Atenas, una imagen que se repite, largas filas frente a los cajeros automáticos. Los bancos griegos permanecerán cerrados al menos hasta el miércoles y se mantendrán las medidas de control de capitales. Con un apretado límite de dinero para extraer cada día, un ateniense dijo sentirse como un drogadicto a quien dan su dosis diaria. Espero que los bancos abran en breve. Las cosas están difíciles, pero espero que abran pronto. Realmente espero que tengamos un acuerdo y que las negociaciones sean exitosas. Pero no todos piensan igual. Los más pesimistas temen que la situación se mantenga así durante semanas o incluso meses. Hoy vencía el plazo para que las grandes potencias e Irán llegaran a un acuerdo por el programa nuclear de Teherán, pero ambas partes indicaron que las negociaciones continuarán. Teherán y las grandes potencias seguirán negociando por el programa nuclear iraní. Este martes vencía el plazo límite para que ambas partes llegaran a un acuerdo, pero la jefa de la diplomacia de la Unión Europea dijo que destinarán un par de días más a las conversaciones. Estamos extendiendo nuestra fecha límite. Dije hace una semana más o menos que estamos interpretando los plazos de una forma flexible, lo que significa que nos estamos tomando días que precisamos para finalizar el acuerdo, que es algo que aún es posible, aunque estemos atravesando un momento difícil. Un funcionario cercano a la delegación iraní dijo a la AFP que ese país no tiene fecha límite en sus negociaciones con las grandes potencias del Grupo 5+1, que integran Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Rusia, Francia y Alemania. Ambas partes buscan llegar a un acuerdo que garantice que el programa nuclear de Teherán no pueda tener usos militares, a cambio de levantar las sanciones internacionales que ahogan la economía del país. Hoy se cumplen 10 años de los ataques contra el transporte público en Londres que 4 suicidas inspirados en Al-Qaeda llevaron a cabo y que se saldaron con 52 muertos. La mañana del 7 de julio de 2005, 4 islamistas se suicidaron haciendo estallar 3 bombas en diferentes metros de la ciudad y una cuarta en un autobús. Fueron lugares muy céntricos y trenes muy concurridos a esas horas. En la Catedral de San Paul este martes se ofició la misa de homenaje por las 52 víctimas fatales. Otras 700 personas quedaron heridas, muchas con amputaciones y lesiones de por vida. Este fue el segundo gran ataque a una ciudad europea en poco más de un año, después de los atentados contra varios trenes en Madrid en los que murieron casi 200 personas. Los actos de este martes llegan casi 2 semanas después de que 30 turistas británicos murieran acribillados en una playa de Túnez junto a 8 de otras nacionalidades. Sin embargo, las cosas han cambiado entre los atacantes. Los responsables de los atentados de 2005 dijeron estar inspirados por Al-Qaeda, mientras que la masacre de Túnez fue ejecutada por un solo hombre y reivindicada por el grupo Estado Islámico, del que no se hablaba hace 10 años. Alrededor de 900.000 creyentes asistieron esta mañana en Quito a la segunda y última misa campal que ofreció el Papa Francisco en Ecuador, en el marco de su gira por Sudamérica que incluirá a Bolivia y Paraguay. Por eso la unión que pide Jesús no es uniformidad, sino la multiforme armonía que atrae. La inmensa riqueza de lo variado, de lo múltiple, que alcanza la unidad cada vez que hacemos memoria de aquel Jueves Santo, nos aleja de tentaciones de propuestas unicistas, más cercanas a dictaduras, a ideologías, a sectarismo.
Unos 420.000 metros cuadrados fueron habilitados en el parque para la misa del Sumo Pontífice, a la que también asistió el presidente Rafael Correa, blanco el último mes de protestas opositoras que han denunciado como intentos golpistas. Francisco ofreció otra misa a cielo abierto en el puerto de Guayaquil, a la que concurrían unas 800.000 personas, según estimaciones oficiales. Durante su visita en 1985, el Papa Juan Pablo II reunió a 300.000 feligreses en Guayaquil, considerado entonces el mayor acto religioso registrado en el país. A la liturgia en Quito también asistieron el mandatario de Haití y los vicepresidentes de Honduras y El Salvador, de acuerdo con la Cancillería, asimismo fieles peruanos y chilenos. En otras noticias, los 4 países que acompañan el proceso de paz para Colombia llamaron hoy al gobierno y a la guerrilla de las FARC a un desescalamiento urgente del conflicto armado en ese país, tras un recrudecimiento de las hostilidades que ha dejado a decenas de bajas. Las negociaciones de paz entre Colombia y las FARC pasan por su peor momento. Las hostilidades se han recrudecido en el terreno, dejando decenas de bajas y daños a la infraestructura y el medio ambiente. Por eso, este martes, los 4 países que acompañan el proceso quisieron llamar la atención del gobierno y la guerrilla. Hacemos un llamado a las partes al desescalamiento urgente del conflicto armado. La delegación de la guerrilla agradeció el pronunciamiento, pero acusó al gobierno de haber incrementado las incursiones militares contra las FARC mientras éstas cumplían una tregua unilateral. Aquellos que no supieron valorar el cese unilateral del fuego y desaprovecharon la situación propicia para convertirlo en bilateral y definitivo porque solo querían obtener ventajas militares vanas, le deben una explicación a Colombia que hoy desea escuchar el timbre de su palabra autocrítica. El gobierno y las FARC se achacan mutuamente la responsabilidad de haber dado los pasos que llevaron a esta etapa de un conflicto que ha dejado ya 220.000 muertos y 6 millones de desplazados. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, renovó parcialmente la cúpula militar días después de que la organización Human Rights Watch denunciara que altos mandos castrenses están implicados en ejecuciones extrajudiciales de civiles, algo que el mandatario ha rechazado. Los cambios son procedimientos normales, procedimientos necesarios y procedimientos que son de la naturaleza misma de las características de nuestras fuerzas. Los cambios se anuncian más de una semana después de que la ONG de Derechos Humanos Human Rights Watch denunciara que altos mandos castrenses de Colombia están implicados en ejecuciones extrajudiciales de civiles en medio del conflicto armado con la guerrilla que ya lleva más de medio siglo. Según el informe que Santos rechazó, numerosos generales y coroneles sabían sobre asesinatos sistemáticos en los que las Fuerzas Armadas hacían aparecer a civiles como guerrilleros muertos en combate, con lo cual aumentaban las cifras de insurgentes abatidos. Dentro de los altos mandos señalados por Human Rights Watch aparece el saliente jefe del ejército, Jaime Alfonso Lasprilla, además del comandante de las fuerzas militares. No hay ni una sola investigación en contra de estos altos oficiales, dijo Santos al conocer el informe, que según la ONG se basa en datos de la Fiscalía colombiana. El presidente venezolano Nicolás Maduro llamó a consultas a los embajadores de Venezuela en Guyana tras denunciar un plan para crear un conflicto con los países del Caribe a raíz de un diferéndum limítrofe. Por eso he decidido llamar a consultas a la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Guyana, reducir el tamaño y el nivel de nuestra embajada en Guyana. Y he ordenado a la Cancillería una revisión integral de las relaciones con el gobierno actual de Guyana. Así finalizamos con el acontecer internacional. Hasta esta hora es tiempo de seguir conociendo lo que ocurre en nuestro país, William. Así es, María Alejandra. Primero vamos a hacer una pausa comercial y luego regresamos con más noticias que tienen que ver con los señalamientos contra estos diputados del Partido Libertad Democrática Renovada. Tenemos las imágenes y los sonidos. Quédese con nosotros, en un minuto regresamos.